Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu canal de Ciencia, Fe, Mito y Verdad. Mi nombre es Anagnu y este es el cuarto video en el que ahora sí vamos a ver un poquito más de ciencia a favor y en contra de las posibilidades que hay acerca de que si la Biblia o la Torá es cierta o falsa. La Puerta, Ciencia, Fe, Mito y Verdad es una impactante y reflexiva obra que desmiente que la ciencia y la fe son enemigas naturales, siempre y cuando se desechen los dogmatismos tanto religiosos como pseudocientíficos que tanto daño han hecho al perderse la credibilidad de donde nunca se debió de haber perdido. Es así que, verificando la solidez de las pruebas ofrecidas por la ciencia y la fe, establece las bases de una convicción no dogmática que permite al buscador revisar sus creencias para dejar las afirmaciones basadas en la ignorancia, el prejuicio, los fraudes y los intereses de grupo para ser libre de pensamiento y responder a las preguntas más importantes de la vida. Pues bien, la primera evidencia que vamos a ver es la existencia o la inexistencia de la Torre de Babel. Como muchos saben, pues la tierra donde existió Babilonia, pues no hay duda de que existió. Sin embargo, hubo algunas personas que dudaban de la existencia de esa tierra hace algún tiempo. Sin embargo, por ejemplo, encontramos como historiadores como Heródoto, que describió la estructura de la Torre de Babel. Asimismo, también existen unas tablillas cuneiformes que hablan de la existencia de la tierra de Sinar. Eso es por un lado. Y por otro, bueno, vamos a ver que hay documentos babilónicos que declaran que la Torre de Babel fue edificada por Nimrod, tal y como lo describe la Biblia. Es decir, que por lo menos sí existen las evidencias de que hubo un tal Nimrod, como lo narra la Biblia, y que obviamente Nimrod fue el que mandó edificar la Torre de Babel. Hoy se conocen algunas estructuras de la probable Torre de Babel, pero no se sabe con exactitud cuál pudo haber sido, si es que alguna de estas es. Sin embargo, por ejemplo, tenemos una evidencia que voy a poner a continuación, la cual tiene una base de 140 metros por 210 y una altura que tuvo de cerca de 90 metros. Hoy la estructura mide alrededor de 46 metros y una circunferencia de 700 metros. Ahora, esta está localizada a 80 kilómetros de Bagdad, Irak, y por lo menos hasta antes de la guerra norteamericana que se situó en el año 2002, por lo menos ahí estaba. Desconozco si hoy se encuentre todavía pues con los bombardeos y todo eso, ¿no? Bueno, esa es por un lado la evidencia o la posible evidencia de esta torre. Y tenemos también algunas posibles torres de Babel que voy a poner a continuación. Y una se encuentra en Borsippa y la otra se encuentra en Etemayaki. No se sabe, como yo les digo, pero son edificaciones bastante interesantes, que probablemente una de estas fue la famosa Tierra de Babel. Ahora bien, la tierra de Ur fue conocida como la tierra donde vivió, según la Biblia, Abraham cuando era pequeño. Sin embargo, pues no había evidencias de que había existido la tierra de Ur hasta 1845. Sin embargo, después de esa fecha se descubrió efectivamente que hubo un lugar que se llamó Ur, que a continuación vamos a poner la imagen. Debemos recordar que Abraham fue el padre de los judíos. Otra crítica de la Torá es que se supone que la escritura alfabética no existía en los tiempos de Moisés. Pero hay evidencias que, si bien es cierto que no tenía muchos años la escritura alfabética, ya existía precisamente en los tiempos de Moisés. Ahora bien, no sabemos exactamente cuándo vivió él, pero probablemente la escritura haya sido a pocos años de que él haya vivido. A continuación vamos a poner las dataciones de algunos alfabetos
para que veas más o menos el tiempo en el que pudo haber sido tanto la vida de Moisés como la invención de la escritura, que obviamente no apareció de la noche a la mañana, ¿sí? Se fue desarrollando poco a poco. Otra evidencia que tenemos bien interesante es la de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, primero que nada, déjame decirte que durante mucho tiempo fueron poblaciones que fueron negadas por la historia. Sin embargo, ya se encontraron restos de las ciudades, de estas dos ciudades, pero lo más interesante no es la existencia en sí misma de estas dos poblaciones, sino que se encontraron, déjenme decirles el dato, 50,000 esqueletos que se deduce por las evidencias que hay que fueron quemadas. Ahora, fíjense bien, Randall Juncker es un arqueólogo que trabaja en el Museo de Horn, Francia. Narra cómo encontraron una capa de cenizas muy densas. ¿Qué tenemos como resultado de estas dos evidencias? Que por un lado estas ciudades fueron efectivamente quemadas, inclusive con grandes cantidades de azufre y con una población quemada de 50,000. Ahora, pudo haber sido otra razón para los escépticos, pero es mucha casualidad que finalmente fue una población quemada, hay azufre y hay una capa de cenizas muy importante. Pasemos a la siguiente evidencia. La siguiente evidencia es la ciudad de Edom, de donde vinieron los edomitas. Como puedes ver ahorita, la ciudad de Edom es una tierra rojiza. De hecho, tú la pudiste ver tal vez en la película de Indiana Jones. Y bueno, hoy es famosísima, pero todavía hasta el siglo XIX se creía que sencillamente era mentira la ciudad de Edom. Y bueno, esta es, y te la dejo un ratito más. Durante mucho tiempo se creyó que el relato del rey Sargón que narra Isaías 20:1 era solamente un personaje inexistente en la historia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que efectivamente se descubrieron los restos arqueológicos del rey Sargón hace relativamente unos 100 años. A la izquierda se ve el palacio en Khorsabad y a la derecha se ve una piedra caliza del rey Sargón. Por siglos se creyó que la existencia de Poncio Pilatos era solamente un relato bíblico que no tenía historicidad. Sin embargo, en 1961 se descubrió una piedra, un albañil estaba haciendo algo y la iban a voltear para hacer con ella alguna construcción, y se encontraron con una piedra con una inscripción que dice en español: al pueblo de Cesarea Tiberio Poncio Pilatos, prefectos de Judea. Es decir, hay una prueba arqueológica de la existencia de una de las personas que tuvieron muchísimo que ver con el asesinato de Yeshua de Nazaret. La siguiente evidencia habla del rey David. Esta evidencia se encontró en el año de 1933 y data del siglo IX a.C. y se encontró en Tel Dan, que está en la parte norte de Galilea. Esta piedra habla del rey David o de la casa de David, y obviamente como rey. Para mi gusto, una de las evidencias más interesantes es la que habla de los muros de Jericó. Como muchos sabrán, los muros de Jericó cuenta la Biblia que se destruyeron cuando el ejército de Israel tocó unas trompetas y el muro se desmoronó. Esto pues es difícil de creer. Sin embargo, hay las evidencias suficientes para creer que los acontecimientos fueron muy cercanos o tal vez iguales a los que narra la Biblia, claro, con alguna explicación científica. Probablemente los muros ya estaban debilitados y las vibraciones, ¿verdad?
fue lo que ocasionó el derrumbamiento de los muros de Jericó. Y algo también muy importante, debemos recordar que había en aquel entonces un personaje, Raab, que fue quien le ayudó al ejército israelí, y curiosamente es uno de los pedazos que sencillamente no se derrumbó. Entonces, tal y como narra la Biblia, a ella se le concedió que no le pasara nada a su casa. Interesante bastante. Podría haber otras explicaciones del por qué la Biblia o la Torá narra lo que hoy científicamente podemos entender como vibración del sonido. Una de las profecías más exactas que narra la Torá es cuando Tiro, que fue una ciudad fenicia, fue invadida. Esta invasión la hizo Nabucodonosor y se profetizó alrededor de 250 años. Tiro traicionó a Israel y la profecía se puede dividir en dos. Una que aparentemente no fue la profecía tal cual, cuando efectivamente Nabucodonosor invadió a Tiro, y 250 años o alrededor de 250 años después de la primer profecía, cuando Nabucodonosor invadió Tiro, la invadió también Alejandro Magno. Ahora, la profecía cuenta que los restos de los restos de Tiro iban a acabar en medio del mar, cosa que no sucedió con la invasión babilónica, pero sí sucedió con la invasión de Alejandro. Ahora bien, voy a leer para que ustedes también lean ahí lo que pasó y vamos a ver cómo en la segunda parte de la profecía efectivamente los restos de Tiro sí acabaron en el mar como dice la profecía. La primera parte de ella dice: haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice el Señor, y será saqueada por las naciones. Ok, como dice aquí en esta profecía, que iban a acabar los restos de Tiro en el mar, eso no se cumplió. Sin embargo, después dice: he aquí que del norte traigo yo contra ti a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Hasta ahí la profecía, digamos que se cumplió a medias. Lo que pasó fue que cuando Tiro fue invadida por el rey babilónico, las riquezas de Tiro fueron llevadas a una isla. Entonces lo que hizo Alejandro Magno para poder llegar a las riquezas de Tiro con los restos de la primera invasión babilónica, Alejandro Magno hizo un puente para llegar a la isla, y entonces sí, efectivamente, los restos de la ciudad de Tiro acabaron en medio del mar en forma de puente. Eso fue más o menos después de 250 años, y entonces así es como se cumple esta promesa de Ezequiel, que dice que iban a acabar en medio del mar sus restos. Ahora voy a tratar de detallar un poquito más. En la parte izquierda se ve un círculo. Esa era la parte de la isla que en la antigüedad estaba totalmente despegada de la parte continental. Hoy, con la edificación del puente, que se ve con unos puntitos amarillos, fue haciendo con el paso del tiempo que se hiciera tierra y se unió la isla con el continente. Pero en la antigüedad, pues no sé si veas ahí unas rayas, ¿verdad? Verticales, donde narra aproximadamente de dónde a dónde llegaba la tierra firme, tanto del continente como de la parte de la isla. Entonces, por eso es que hoy se puede ver que, en la parte izquierda de nuevo, donde está el círculo, ahí donde fueron a parar los tesoros de Tiro, que fueron escondidos del rey Nabucodonosor. Y entonces toda la parte
del continente, se hizo, como les acabo de decir hace unos momentos, que se hizo un puente para poder llegar a la parte de la isla, y así es como efectivamente esta profecía se cumple en dos partes. La primera, con la primera invasión de Nabucodonosor, que no logró llegar a su objetivo, y la segunda parte donde sí Alejandro Magno pudo llegar a los tesoros de Tiro, y de esa manera esta profecía se cumple porque efectivamente quedó como una peña lisa, ¿no? Entonces tenemos esa profecía, y a continuación vamos a ver otra profecía un tanto parecida. La siguiente profecía habla de la ciudad de Sidón, que al igual que Tiro fue invadida. No hay mayores detalles, sin embargo, la Biblia dice de esta manera, y dirás, así ha dicho el Señor, y aquí que yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy el poderoso, cuando en ella haga juicios, y en ella me glorificaré, y enviaré en ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Elohim. Ok, es una profecía fuerte. Sidón también fue traicionero con el antiguo Israel. A continuación vamos a poner una fotografía donde se ve que efectivamente fue invadida, pero hoy por hoy es una ciudad como cualquier otra. Fue edificada a comparación de la ciudad de Tiro, que hoy hasta la fecha pues sigue siendo una superficie plana, que no tiene nada, no tiene edificaciones, tal y como lo narra la Biblia. Ahora, no me voy a meter por ahora cuestiones éticas, morales, que si sí, que si no, que si lo que sea. Aquí lo importante es de que la Torá en el sentido estricto de la palabra, efectivamente se han cumplido las profecías que dice que se han hecho. Y hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Vamos a hablar en el siguiente video acerca del éxodo hebreo, que créanme que si esto se les hizo interesante, el éxodo hebreo es muchísimo más interesante porque es mucho más detallado. Pues bien, me despido, espero que, como te digo, este video te haya sido de utilidad, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.